Ucrania tuvo cambio de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en plena guerra. El presidente Volodymyr Zelensky destituyó al antiguo líder militar Valery Zaluzhny. El general estuvo al frente desde el inicio de la guerra con Rusia en 2022 y tiene una popularidad más alta que la del mismo Zelensky. La más reciente encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev muestra que mientras Zaluzhny tiene un respaldo del 88% de los entrevistados, el presidente tiene un 62%. Además, Zelensky perdió un 20% de popularidad entre 2022 y 2023, según esa misma encuesta. De otro lado, Zelensky tuvo diferencias con el general, que se hicieron públicas. En noviembre del año pasado, Zaluzhny publicó un ensayo en la revista The Economist, en el que aseguró que la guerra estaba en un punto muerto por el estancamiento en la tecnología y reconoció que él mismo cometió un error al creer que matando militares rusos obligarían al Kremlin a ir a las negociaciones de paz. La presidencia ucraniana replicó que esos comentarios solo beneficiaban a Rusia. El reemplazo de Zaluzhny es el general Oleksandr Syrskyi, quien se desempeñó como comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania desde 2019 hasta su más reciente nombramiento. Marta Moya nos cuenta más sobre este cambio. He nombrado al coronel general Syrskyi comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Unas palabras que marcaron un cambio de rumbo en la cúpula militar ucraniana. El presidente Volodymyr Zelensky retiró el jueves a Valery Zaluzhny del liderazgo de las Fuerzas Armadas tras meses de tormenta política interna, en un aparente acuerdo para llevar al país a una nueva fase de la guerra. No obstante, el mandatario quiso tener un gesto con él y lo nombró héroe de la patria. Hoy, con estos galardones de Estado y el título de héroe de Ucrania, reconocemos a los soldados que, junto con otras personas, se levantaron para defender nuestro Estado y el modo de vida ucraniano y que determinan el destino de Ucrania. Ya hemos podido detener a Rusia. Zaluzhny se alzó en los últimos tiempos como una figura de liderazgo paralela a Zelensky, criticando incluso el positivismo de la oficina presidencial en una contraofensiva que nunca dio los resultados esperados. Su salida tampoco fue vista con buenos ojos entre la sociedad ucraniana. Nos preocupó mucho porque Zaluzhny es un comandante, el comandante en jefe que fue muy correcto e hizo todo bien para los militares. El nombramiento de Syrskyi creo que tendrá un gran impacto en lo que sucede en el frente. Lo principal, en mi opinión, es que la gente probablemente necesite salir a protestar para que Zaluzhny permanezca en su cargo. Creo que la mayoría de gente lo apoyó y es una gran pérdida para el país. A escasas 2 semanas de que se cumplan 2 años de guerra, Rusia vuelve a tomar la iniciativa en el frente, mientras Ucrania busca renovar su estrategia militar. Con todo esto, ¿le conviene a Ucrania un cambio de mando militar en plena guerra? ¿O Zelensky tomó la decisión pensando más en términos políticos y de popularidad? Este es el tema de hoy en el debate de France 24 y nuestros invitados se conectan desde Madrid, España. Estamos con Isidro Sepúlveda, analista internacional y especialista en geopolítica, quien además es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Y también nos acompaña Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas, experto en geopolítica y militar retirado. A los dos les agradezco por acompañarnos en nuestro programa y a nuestra audiencia. Los invito a que dejen todos sus comentarios en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y pueden comentar con el hashtag #eldebatef24. El debate también está en nuestro canal de YouTube en France 24 en español y pueden escucharlo en sus plataformas favoritas. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Isidro Sepúlveda, comienzo con usted. Bienvenido al debate. ¿Cómo interpretar este cambio en la comandancia de las Fuerzas Armadas de Ucrania? Buenas noches. En realidad es más que un cambio que vaya a suponer un antes y un después, es un punto y aparte, pero con gran continuidad. En realidad lo que se pretende es dar un nuevo impulso a la iniciativa militar ucraniana en unas condiciones muy distintas a las que estaba hace muy pocos meses, con una parálisis de la ayuda internacional a Ucrania, con unos resultados bastante
limitados respecto a la contraofensiva de los últimos meses por parte de Ucrania, era necesario hacer un nuevo impulso, tomar un nuevo impulso tanto en el campo de batalla como en la dirección de la guerra. No estoy de acuerdo en lo que habéis sugerido, en que Zelensky ha tomado esta medida por celos o por miedo a que haya un personaje con una popularidad circunstancial superior a la suya. Supongo que desde un punto de vista periodístico esto tiene cierta lógica, no así desde el punto de vista histórico. La figura de Zelensky es sin duda alguna el protagonista más singular de esta guerra, y fue su toma de posición quedándose en Kiev y no aceptando los 4 aviones que tenía en el aeropuerto para conducirlo hacia el exilio, a él y a su familia. No tomar esos aviones, quedarse en Kiev y protagonizar, personificar la resistencia del pueblo ucraniano fue un cambio realmente estratégico que rompió definitivamente lo que había pensado Rusia. Y en unas circunstancias internacionales tan distintas a las que había hace 2 años, cuando la solidaridad internacional y los apoyos de la comunidad internacional, sobre todo de la Europa occidental y de Estados Unidos, se anunciaban gigantescos y permanentes, ahora hay que abrir una nueva etapa. Usted enfatiza entonces en que era necesario este cambio militar y en que no da a lugar la sugerencia de que quizás era por popularidad. Enrique Ayala, ¿usted qué opina sobre este cambio y cómo interpretar en términos militares la diferencia entre el general Zaluzhny y el general Syrskyi? Buenas noches. La primera y más evidente razón del cambio es la mala marcha de la guerra. Es decir, Ucrania se encuentra desde un punto de vista militar ahora en uno de los puntos más bajos después de que consiguió rechazar la ofensiva inicial sobre Kiev. El frente está estabilizado, Ucrania se siente incapaz de proseguir la recuperación del territorio, que empezó con la ofensiva de la primavera pasada. Es más, las fuerzas rusas están tomando la iniciativa en algunos puntos y, por tanto, la situación militar exige un cambio y ese cambio, pues, el presidente Zelensky lo ha querido, diríamos, representar en el cambio del jefe o el responsable máximo de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, es cierto que entre los dos había una cierta tensión, una falta de entendimiento que viene de muy atrás, pero que sobre todo se explicitó en los últimos meses con algunas declaraciones del general Zaluzhny a medios de comunicación en los cuales se mostraba bastante pesimista y en los cuales hacía afirmaciones como que la guerra estaba estancada y que no iban a recibir suficientes armas. Es decir, era una posición que al presidente Zelensky no le gustaba en absoluto, ¿no? Y además, pues también había pedido la movilización de 450.000 a 500.000 nuevos reclutas, lo cual parece un poquito excesivo y seguramente podría tener también un rechazo en la población. En fin, se ha dado un cúmulo de circunstancias para que el presidente haya creado esta crisis institucional que sin duda es la más grave desde que empezó la guerra y que probablemente pueda tener consecuencias políticas también. Y antes de abordar esas consecuencias políticas, Enrique, usted habla de una crisis institucional. ¿Cree que es necesaria esta crisis para generar los cambios militares de los que hablaba Isidro? No, realmente la crisis se produce porque el relevo en plena guerra del responsable máximo de las Fuerzas Armadas es evidentemente un asunto muy grave y de extraordinaria repercusión, tanto militar como política. Zaluzhny es un hombre que tiene un enorme respaldo en la población civil
y por supuesto dentro de las Fuerzas Armadas, mientras que su sucesor, Syrskyi, pues es un hombre diferente, que tiene menos predicamento entre los militares ucranianos. Es un hombre mayor que Zaluzhny, formado en la escuela soviética, y que tiene un concepto de la guerra un tanto más, diríamos, anticuado del que podía tener Zaluzhny, y sobre todo es un hombre que ha creado en la tropa la sensación de que a él le importan poco las vidas humanas, sobre todo a raíz de la defensa de Bakhmut, en la cual se sacrificaron muchas vidas, fue dirigida por él, lo que le ha hecho declarar en su primera intervención que los soldados ucranianos son la primera prioridad, la vida y la salud de los soldados ucranianos será la primera prioridad de su mandato, porque tiene la fama de que, en fin, las vidas humanas no le han importado mucho. Pero tiene una enorme ventaja, y es que es un hombre de Zelensky, es decir, es un hombre de una fidelidad absoluta al presidente, y entonces el presidente se ha decidido a dar este paso porque seguramente pues había perdido en parte la confianza en Zaluzhny y tiene más confianza en un hombre como Syrskyi, que, como digo, pues es un hombre que le va a ser leal con seguridad en todas las ocasiones y que desde luego no va a dar ese mensaje pesimista que había dado Zaluzhny en los últimos tiempos. Volviendo al enfoque militar, Isidro, le quiero preguntar cuál es la diferencia entre estos dos generales, porque tanto Zaluzhny en sus ensayos en CNN y en The Economist había hablado de la necesidad de una renovación tecnológica, sobre todo del apoyo de drones y de combates aéreos para hacerle frente a las tropas rusas, algo que el general Syrskyi también está respaldando, una renovación tecnológica. Partiendo desde allí, ¿cuál es la diferencia desde lo militar con ambos generales al mando? En realidad hay mucha más continuidad que disrupción por este cambio. Lo más importante no está en la visión del conflicto que tienen ambos generales, sino el papel que estos generales se reservan para sí mismos. Desde luego, Zaluzhny era mucho más protagónico y en los últimos meses además había puenteado la conducción civil de la guerra. Y como decía Clemenceau hace ya más de un siglo, la guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos exclusivamente de los militares. No es que vaya Zelensky a dirigir la guerra, ni mucho menos, y menos aún por persona interpuesta. Zelensky es un general que tiene más experiencia, más tradicional, pero sin duda alguna conoce mucho mejor los recursos rusos y el pensamiento de los líderes militares rusos. Para la nueva etapa que se avecina, a mi juicio puede ser un líder militar más efectivo y sobre todo que va a seguir y va a respetar el liderazgo civil, y esto es un asunto también de relaciones civiles militares. En todo caso, ambos generales lo que querían era más armas para sus fuerzas armadas, una renovación fundamental de los combatientes que están dando muestras de cansancio y de agotamiento, y sobre todo mantener vivo el hilo de suministros que desde la Europa occidental y desde Estados Unidos les debe llegar, porque de otro modo la resistencia de Ucrania tiene los días contados, fundamentalmente porque la potencia y la potencialidad de Rusia aplasta las capacidades ucranianas que pueda generar Ucrania por sí misma. Repito, hay mucha más continuidad en la conducción militar, hay mucha más continuidad que disrupción. Vamos a ver si realmente este cambio hace que esta nueva iniciativa ucraniana dé un paso a una nueva etapa en la contienda.
Y tal como usted lo dijo, esta nueva etapa necesitará armas. Por eso ya hay medios como Bloomberg que están reportando que el presidente Zelensky va a viajar a diferentes capitales europeas antes de la conferencia de seguridad de Múnich, precisamente para pedirle a sus socios europeos que manden más armamento y sobre todo más aeronaves de combate a Ucrania. Enrique, al respecto, ¿puede haber una diferencia frente al suministro internacional de armas dependiendo de quién sea el general, o desde que esté Zelensky al mando la cosa va a seguir por la misma línea? No, el cambio de general jefe, de comandante en jefe, por supuesto no va a suponer ninguna diferencia en cuanto al apoyo internacional que está teniendo en los últimos tiempos demasiados problemas. Los países occidentales se cansan, el tiempo pasa, había esperanzas en que la ofensiva de primavera-verano trajera resultados positivos que permitieran acceder a una negociación con ventaja para Ucrania. No ha sido así. La Unión Europea ha conseguido aprobar la ayuda de 50.000 millones de euros a pesar de la oposición inicial de Hungría para los próximos 4 años. Una ayuda financiera imprescindible para Ucrania porque realmente no podía pagar ni a sus soldados ni a sus funcionarios. La ayuda de Estados Unidos está bloqueada en razón de que el Partido Republicano no quiere aprobarla. Hay 60.000 millones de euros pendientes y Ucrania sigue necesitando la ayuda occidental, el oxígeno de la ayuda occidental, tanto financiera como militar, para poder continuar la guerra. El armamento moderno, diríamos, y suficiente es absolutamente imprescindible. Actualmente Ucrania pues, está potenciando todo el sector de la guerra electrónica y de los drones, que es en un frente estable como el que tenemos ahora, quizá la parte o el sector que se puede desarrollar más, y están pidiendo evidentemente más armamento, más moderno, aviones, porque no se puede hacer una ofensiva sin superioridad aérea, y proyectiles de artillería, sobre todo de 155 milímetros, de los cuales andan muy escasos. Para que se hagan una idea, las estimaciones son que Ucrania necesitaría 1 millón de proyectiles de artillería de 155 para este año 2024. Y toda Europa es capaz de producir al 100% de producción la mitad, 500.000 proyectiles. Es decir, es muy difícil que Ucrania vaya a conseguir todo lo que necesita, tanto en términos financieros como en términos de ayuda militar, y eso, con independencia de quién esté al mando de las Fuerzas Armadas, es un grave problema que puede conducir no a una derrota quizá, porque tampoco Rusia está en condiciones de ir mucho más allá, pero sí a un estancamiento permanente de la situación. Luego vamos a volver sobre esa palabra estancamiento porque es tal cual la que mencionó Zaluzhny. Él hablaba de un punto muerto de la guerra. Pero antes de eso, Isidro, le quiero preguntar, porque Zaluzhny también sugirió que la demora de los países occidentales en enviar aviones de combates y más armamento a Ucrania incidió en el terreno. ¿Usted coincide con esta postura o la guerra definitivamente va por el camino que debería? Como ha dicho el general Ayala, el problema fundamental es que los ucranianos no han tenido los medios los materiales para llevar a cabo una contraofensiva más exitosa, por las dudas europeas y sobre todo por esta postura intransigente, errática e incomprensible del Partido Republicano. Y vamos a ver qué ocurre en las elecciones de noviembre, porque Estados Unidos podría dar un giro copernicano a la ayuda a Ucrania si vuelve Trump a la Casa Blanca. Pero lo que Ucrania necesita es armamento más eficiente. Sin duda alguna, sin superioridad aérea va a ser muy complicado que recuperen el territorio perdido.
Y no hay que olvidar, estamos ante la primera guerra, ante la primera ciberguerra de la historia. Los medios de comunicación no le dan toda la trascendencia que tiene. Visualmente es mucho más sencillo poner cañones disparando y edificios caídos que una ciberguerra que no se puede visualizar fácilmente, pero está teniendo una importancia trascendental. Y todo esto exige medios, y estos medios no se improvisan, no se puede improvisar. Europa ha ido reduciendo su capacidad de producción de material bélico por razones que ahora no es necesario reproducir, y esto ha hecho que, no ya para el uso de los países europeos, sino para prestar ayuda a Ucrania, nos veamos totalmente incapacitados. Y ante esto ya se están levantando voces en varios países europeos, y incluso ministros de defensa están poniendo en valor lo que hemos perdido y que tenemos que recuperar ante un horizonte que se ennegrece cada día. O sea, cada día estamos en una situación peor que la semana pasada, y la complicación del escenario en Ucrania puede complicar aún más la defensa europea y la paz en el mundo. Y en esa misma línea, señor Sepúlveda, ¿coincide o no usted con el general Zaluzhny cuando él habla que ya la guerra alcanzó un punto muerto por el estancamiento en el nivel de la tecnología? En realidad la guerra no está en un punto muerto. Los combates, Rusia está ocupando territorio ucraniano, Ucrania lanzó la ofensiva de primavera, que inicialmente prometía mucho y luego quedó en prácticamente agua de borrajas, porque no ha conseguido recuperar, salvo una ciudad en el Donbass, en el oeste del Donbass, no ha conseguido recuperar posiciones estratégicas singulares, pero cada día mueren soldados, cada día se entra en combate, y en ocasiones los contragolpes de una parte y de otra pueden alcanzar objetivos de una creciente trascendencia. No estoy de acuerdo en que la equiparación tecnológica haya colapsado y paralizado la guerra, fundamentalmente porque la superioridad rusa es manifiesta respecto a las posibilidades ucranianas, sobre todo si no recibe la ayuda occidental. Y general Ayala, ¿cuál es su postura frente a si la guerra en Ucrania alcanzó o no un punto muerto? Bueno, en realidad lo ha tenido desde el principio, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que esta guerra no la podía ganar ninguno de los dos contendientes, pero perderla tampoco. Es decir, hay un equilibrio de fuerzas. Naturalmente, en Ucrania la ayuda occidental, en forma sobre todo de ayuda militar, pues es esencial, y el hecho de que tuvieran, por ejemplo, aviones, pues podría de alguna manera ayudar a que recuperase parte del territorio. Pero derrotar a Rusia es muy difícil. Si las sanciones no han conseguido su propósito, que era seguramente provocar una crisis interior importante que obligara a los dirigentes del Kremlin, a Vladimir Putin, a reconsiderar su posición en Ucrania, es muy difícil que militarmente Ucrania sea capaz de derrotarlo. Por muchos medios militares que se le ofrezcan, en realidad los que combaten son soldados ucranianos. Y los soldados ucranianos empiezan a estar ya bastante agotados, y la población también. Entonces, tampoco Rusia se ve en condiciones de ir más allá de lo que está yendo, ¿no? Por tanto, siguen los combates, y no solo los combates en la línea de frente, sino los ataques también a poblaciones como los que hemos visto estos últimos días, que han dejado sin electricidad y sin calefacción a muchos decenas de miles de ucranianos, como pasó el invierno pasado. Es decir, la guerra sigue, pero esta guerra no tiene futuro. Esta guerra no la va a ganar ninguno de los dos, tampoco la va a perder ninguno de los dos. Entonces, supongo que si la situación es esa, lo mejor que podrían hacer
es sentarse a negociar una paz que esperemos que sea lo más positiva para Ucrania posible, ya que es la parte agredida, pero que seguramente pues no será completamente favorable tampoco para Ucrania, aunque esto sea muy lamentable. Hay que ser realistas y la verdad es que es muy difícil que haya una derrota completa de Rusia, porque eso supondría un fin del régimen en Moscú y van a echar toda la carne al asador, y lo mismo pasa en sentido contrario. Y por tanto yo creo que no es que esté estancada, es que desde el principio no ha tenido una solución importante. Desde luego sí es mejor que Ucrania se sentase en la mesa de negociaciones en las mejores condiciones posibles, es decir, con la mayor fortaleza, con el territorio, la mayor parte del territorio recuperado que fuera posible, etcétera, ¿no? Y bueno, es posible que eso se pueda lograr a base de seguir prestándoles apoyo militar, pero al final esto va a terminar en una mesa de negociación y habrá que pensar efectivamente en qué es lo que puede ceder cada parte para lograr la paz. Y usted antes mencionaba dos de las narrativas que están en Ucrania actualmente. Por un lado, el presidente Zelensky instando a no perder la fe en una victoria ucraniana, victoria que usted dice no llegará por ningún lado, ni por los rusos ni por los ucranianos. Y del otro lado, los soldados en terreno que cada vez están más agotados y que cuando el general Zaluzhny publicó sus ensayos en The Economist y CNN, varios militares en condición de anonimato lo respaldaron en medios internacionales diciendo que claramente él conocía esa realidad en terreno, la realidad de que Ucrania era más débil en cuanto a lo militar frente a Rusia. Isidro, ¿pueden cambiar estas narrativas ahora que el general Syrskyi está al mando o no? No, la situación de la guerra no va a cambiar. Pueden cambiar las narrativas, pueden cambiar los discursos, pueden cambiar las posiciones, pero como ha dicho el general Ayala, al final esta guerra se va a tener que dilucidar en una mesa de negociación, como por otra parte normalmente acaban todas las guerras. El problema fundamental es que las partes en conflicto tardan en sentarse en esa mesa de negociación porque tratan de llevar la mejor posición, la posición más fuerte posible. Rusia pensó desde un principio que la guerra estaba ganada en cuanto Zelensky desapareciera de la presidencia y él pudiera poner un nuevo presidente de paja, como ocurre en Bielorrusia. Desde el momento en que no lo pudo hacer, esta guerra ha sido más de desgaste que una guerra de conquista. Por parte de Ucrania se ha visto que incluso con la ayuda occidental y con todavía sus tropas frescas, no ha podido llevar a cabo una contraofensiva que recupere territorio en una dimensión trascendente. En este caso, en esta situación, las circunstancias internacionales intervienen como un agente participante en la contienda. Por una parte, las próximas elecciones de Estados Unidos, sabiendo Putin que una elección de Donald Trump favorecerá sus posiciones. Por otra parte, la Unión Europea, que teme una victoria rusa en Ucrania, fundamentalmente porque esto alentará a nuevos pasos, y estos pasos le conducen hacia el centro de Europa, cosa que lógicamente nos tiene que poner muy nerviosos a todos. Y en un contexto internacional de creciente tensión, de creciente inestabilidad internacional por lo que está ocurriendo en Gaza, por el incremento de participantes en el conflicto en Oriente Medio, por lo que puede ocurrir en Taiwán si Rusia, como pretendía, por una agresión directa puede recuperar territorio, o por lo que puede ocurrir también entre las dos Coreas. Estamos en una situación muy inestable, muy complicada, y lógicamente los contendientes juegan sus bases para tomar la mejor posición ante las negociaciones que antes o después se tendrán que sentar a poner las cartas sobre la mesa.
Y respecto a uno de los puntos que usted mencionaba, el presidente Vladimir Putin, en la primera entrevista que concedió a un medio occidental desde que comenzó la guerra, él habló con el periodista estadounidense Tucker Carlson y le aseguró que Rusia no tenía interés ni en avanzar los ataques hacia Polonia ni a Letonia, ambos países miembros de la OTAN, cosa que no pasa con Ucrania. Isidro, ¿cómo interpretar estas palabras de Putin y sobre todo que él también afirmaba que Rusia sí tenía interés de negociar y que era Ucrania la que se había levantado de la mesa? Bueno, Putin nunca se ha sentado en una mesa, nunca ha habido una mesa de negociación. Difícilmente se puede sentar Ucrania a una mesa que no existe. Por otra parte, hay que comenzar a calificar las cosas con su verdadero nombre. Esto no fue una entrevista, fue mera propaganda de Putin a la opinión pública internacional con un entrevistador que no ejercía mínimamente sus funciones de periodista. Y para eso, pues, en fin, Putin ya tiene suficientes medios para hacer llegar su propaganda al resto del mundo. Lo que está tratando de conseguir Putin no es otra cosa que salvar los muebles ante su propia opinión pública. A pesar de que no ha sido hundida, los daños de las sanciones económicas se evidencian día a día en la población rusa. Va a haber unas próximas elecciones que van a ser, como las anteriores, una pantomima. Todo el mundo sabe el resultado al 100% de estas elecciones y Putin lo que no puede hacer es presentarse sin ningún triunfo en sus manos. Toda la épica, toda la retórica nacionalista se hunde por su propio peso si no consigue ponerse en el panteón de los hombres ilustres de Rusia, y todos estos hombres ilustres son los que han incorporado territorio a la madre Rusia. En consecuencia, Putin tiene que decir que ha conseguido de nuevo Crimea, que ha anexionado a los territorios rusoparlantes del Donbass, o incluso que tiene un nuevo aliado en Kiev. Y esto es una pura cuestión de tiempo. Ya recibe ayuda de Irán, ya recibe ayuda de China, y él tiene la esperanza de que en unos meses reciba una ayuda no directa, sino indirecta por parte de Estados Unidos. Enrique, ¿y cuál es su opinión, uno, sobre la entrevista o el discurso de Putin ante el periodista? Y segundo, usted ha hablado previamente de las consecuencias políticas que puede traer este cambio en la cabeza de mando de las Fuerzas Armadas. ¿Y nos puede profundizar al respecto? Respecto a la entrevista, bueno, coincido completamente. Ha sido una propaganda de Putin. La frase más periodística que usted ha citado, de no tiene ningún interés en atacar a Letonia o a Polonia, por supuesto, lo que no tiene es capacidad. Si tuviera capacidad, a lo mejor tenía interés. O sea, Putin no va a intentar agredir a ningún país de la OTAN porque sabe que sería su fin absoluto, ¿no? Provocaría la Tercera Guerra Mundial, sería desde luego absolutamente trágico para todos, pero también para él y para Rusia, ¿no? Si no puede con Ucrania, difícilmente se va a enfrentar a la OTAN, ¿no? Esto es algo que, en fin, se dice un poco como propaganda para ayudar a Ucrania, ¿verdad? Que eso sería el primer paso, y luego Putin, pues, en fin, trataría de invadir la OTAN y tal. Yo creo que esto es un poco ridículo, ¿no? Y él dice que no tiene ningún interés. Bueno, no, entra dentro de esa entrevista que ha sido puramente propagandística, ¿no? Y respecto a la segunda cuestión, pues es muy interesante, ¿verdad? Pensar lo que va a pasar en el futuro. Este año tenía que haber elecciones presidenciales en Ucrania y también parlamentarias a la Rada Suprema. No las va a haber porque están en estado de guerra. Recientemente se ha prolongado por 90 días. Y se suspenden las elecciones a causa del estado de guerra, pero antes después habrá elecciones presidenciales, ¿no? Hay que ver si el general Zaluzhny se presentaría a esas elecciones como quieren algunos de los
partidos de la oposición, algunos políticos de la oposición, Sí. aprovechando el gran tirón político que tiene o no. Pero en todo caso, lo que sí que va a pasar es que si con este cambio las cosas militarmente empiezan a ir mejor, pues ganará muchos puntos políticos Zelensky por haber hecho este cambio, y si las cosas siguen yendo mal o van a peor, pues Zelensky perderá puntos y Zaluzhny los ganará políticamente si es que quiere utilizar políticamente su predicamento en la sociedad ucraniana. Isidro, muy brevemente un comentario sobre si habrá o no consecuencias políticas con este cambio. Salvo que haya un paso adelante del general apartado de su cargo, muy difícilmente lo puede haber. Yo creo que Zelensky tiene las elecciones desde el punto de vista internacional muy ganadas, pero para la población de Ucrania, lógicamente, pues en estado de guerra unas elecciones no son la mejor de las prácticas. Isidro Sepúlveda y Enrique Ayala, gracias por acompañarnos en el debate y también gracias a las productoras a cargo de este programa, Laura Garzón y Tania Herrera, quien tuvo a los invitados. Ustedes sigan con más en France 24.